Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera entrega de este programa especial de Proceso Digital, en el que daremos puntual seguimiento al desarrollo del juicio por narcotráfico contra Genaro García Luna en Nueva York, de la mano de nuestro corresponsal Jesús Esquivel y con la participación del director de proceso Jorge Carrasco. Semanalmente, en este espacio, don Jesús, que es el periodista que mejor domina la materia, nos estará platicando sobre el desarrollo de esta cita con la justicia de quien fuera secretario de Seguridad y mano derecha del expresidente Felipe Calderón ante las autoridades norteamericanas. ¿Qué tal, Jesús, Jorge? ¿Cómo están? Muy bien, ¿Qué tal, Santiago. Santiago? Pues platiquemos, si les parece. Jesús, cuéntanos, ¿cómo se ve Genaro García Luna en las audiencias? Llévanos a ese lugar, a ser nuestros ojos. ¿Lo ves nervioso, gesticula? Físicamente, ¿cómo se ve? ¿Qué nos cuenta de él en lo particular en las audiencias? Pues mira, creo que es una situación interesante la actitud que ha tomado desde la primera audiencia cuando ya se presentó un testigo del Departamento de Justicia. Está muy tranquilo, se le nota muy tranquilo, casi no tiene interacción, por lo menos visual, con los fiscales ni con los testigos. Los ve muy esporádicamente, está muy quieto atendiendo siempre la computadora que tiene al frente, tomando nota. Del lado derecho de sus abogados, César de Castro, y siempre vigilado por los dos alguaciles federales, que son quienes lo sacan del pasillo ya vestido de civil, con el traje, la corbata que le elige su esposa y la camisa, porque eso lo hace todos los días, Linda Cristina Pereira. Y los únicos gestos humanos o más humanos que tiene García Luna es al inicio de las audiencias, cuando voltea a ver a su esposa y con los brazos le envía la señal de un cálido abrazo. Se ha tocado el corazón en dos ocasiones, cuando estuvo presente su hija Luna, y se le podía leer en los labios que a lo lejos le decía a cada una: te amo, te amo. Pero de ahí en fuera tiene la actitud como cuando era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, muy concentrado, se nota en lo que se está diciendo, obviamente atendiendo la traducción, perdón, de todo lo que se está diciendo en inglés. Cuando es en español, obviamente él se quita el auricular y está muy atento, pero siempre tomando nota. No voltea a ver a el público que está ahí, que en su mayoría somos reporteros, ni a los agentes de la DEA que están del lado izquierdo. Sus abogados están detrás de él, de un lado César de Castro, y en la parte de atrás, en otra mesa, se encuentran los asistentes de su equipo legal. A su izquierda están los fiscales, que tampoco intercambian miradas o gestos con él. Me llama mucho la atención cuando sus abogados se levantan a cuestionar o a hablar ante el jurado. Él también evita observar al jurado. Lo que hace es mirar concretamente a su abogado, porque una cosa es importante en este tipo de audiencias. El jurado calificador, en este caso los 18 neoyorquinos, los 12 titulares y los 6 suplentes, que son 10 mujeres y 8 hombres, tienen que estar pendientes de la reacción del acusado cuando alguno de los testigos lo menciona, porque hasta en eso influye para el fallo que tienen que dar al final de las audiencias. Claro. Jesús, nos dejas ver o nos describes un funcionario o un exfuncionario, un acusado en este caso, firme, seguro, y por otro lado nos has informado permanentemente en proceso que su defensa en ningún momento, él mismo en ningún momento aceptaron convertirse en testigos ni protegidos, testigo protegido del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué nos indica entre esta actitud, no desafiante, pero sí firme, segura, que lo describes, y su negativa a ser un testigo? ¿De qué nos prevé o qué nos anticipa el juicio? Mira, creo que es muy importante señalar que en el argumento de apertura de la defensa, César de Castro le dijo al jurado: no hay videos, no hay audiograbaciones, no hay correos electrónicos, no hay nada, no hay dinero. Eso es un argumento en el cual
la reciprocidad por parte del acusado tiene que ser de seguridad. El jurado observa todos esos detallitos. No puedes mostrar debilidad porque si no, con tu actitud física estarías contradiciendo a quien te está defendiendo legalmente las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos. Eso forma parte del teatro que tiene que ver, o teatro si lo queremos decir así, del ambiente que hay dentro de la sala 8D del juez Brian Cogan. No puedes mostrar ninguna debilidad porque no sabes cómo pueden reaccionar o tomarlo los integrantes del jurado, que son ciudadanos comunes y corrientes de Nueva York que no tienen la menor idea de quién fue García Luna en el gobierno federal de Calderón y en el de Vicente Fox, y mucho menos su relación con el narcotráfico. Se trata de tener totalmente imparcialidad en quienes van a emitir si es culpable o inocente al final. Pero sí es importante destacar que en la primera semana de este juicio, por lo menos la gente diría, la percepción es que no tienen nada los fiscales, ¿no? Erin Reed y Philip Pilmar, que han sido los que han interrogado y hablado hasta el momento, con la excepción de presentar a Sergio Villarreal Barragán el Grande, que fue un integrante sicario del cártel de los Beltrán Leiva, que habló de corrupción y de pagos mensuales a García Luna. El resto de los testigos que ha presentado hasta ahora la Fiscalía ni siquiera lo han mencionado por nombre. Han repetido 2 testigos que estuvieron en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, pero eso no quiere decir que no podrían tener evidencias. No sabemos cuál es la estrategia que están planteando los fiscales para después, cuando todos pueden estar confiados o se confía en la defensa, presentar algo más importante que sustente sus acusaciones. Obviamente García Luna no ha aceptado la propuesta del Departamento de Justicia de convertirse en testigo cooperante, pero lo puede hacer en cualquier momento hasta antes que se dé una sentencia o un fallo respecto a si es culpable o inocente. No sabemos cómo reaccionaría si bajo la manga los fiscales tienen un as y que presentaran un audio, una videograbación, algo que lo ligue al cártel de Sinaloa. Y ahí podría cambiar la actitud y sobre todo la narrativa del juicio. Pero ese audio, esas evidencias, perdón, Santiago, ¿no las tendría que conocer ya la defensa? No necesariamente. Hasta en las últimas horas se siguen entregando evidencias selladas a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Forma parte del juego, porque las reglas de este tipo de casos federales están muy claras. Cuando se trata de presentar a un testigo cooperante, por ejemplo, que tiene que llevar las evidencias de prueba, le informan a la defensa 3 días antes quiénes van a ser. Pero cuando se trata de un testigo protegido, el plazo es de 24 horas. Y en esas 24 horas, mientras se presenta el testigo, pueden ahí sacar las evidencias que tiene selladas y bajo caja fuerte, así, es literal, bajo la caja fuerte, el juez Brian Cogan. Así es que ni el juez sabe qué contienen esas evidencias selladas, documentos, no sabemos qué, que le ha entregado el Departamento de Justicia. ¿Esperaríamos que hubiera algo así, Jesús, o se debilitaría mucho el caso si no hay evidencia audiovisual? Porque uno piensa que tanto tiempo para trabajar este juicio, ¿no? Y que está previsto que dure aproximadamente 2 meses, 8 semanas, ¿no? Estamos al inicio apenas de este largo trayecto. Que tú verías que haya un caso, porque ha habido muchas críticas de que este podría ser un caso muy mediático, un juicio que no llegaría a mayor puerto. ¿Tú qué ves? ¿Se animaría el gobierno de Estados Unidos, la fiscalía, a presentar un caso sin la solidez que pensaríamos requiere un caso como este? Pues mira, a mí me parece que nunca vamos a ver en un juicio de una magnitud como esta que ni la defensa ni la parte acusadora quemen sus naves al principio, en las primeras audiencias. Van a ir desarrollando su narrativa conforme lo han planeado. En el caso del Departamento de Justicia, estamos hablando desde diciembre de 2019 y que han investigado a García Luna, como dice el encauzamiento, desde 2001 hasta 2019. Estamos hablando de muchos años. Ahora bien, hay un pequeño indicio que a mí me hace pensar que han de tener algo
muy guardado, tal vez una grabación de audio, porque el grande declaró antes de que se retirara de la sala que él fue testigo de que Arturo Beltrán Leiva grababa las conversaciones que tenía por radio con García Luna para acordar los pagos mensuales que le hacían, que eran de $1 millón o $1.5 millones, y para recibir información sobre los operativos o acciones de cárteles enemigos a la organización a la que pertenecían los Beltrán Leiva, el Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada García. ¿Dónde están esas grabaciones? No lo sabemos. No perdamos de vista que al Barbas en un operativo la Marina lo eliminó en Cuernavaca, en una casa de seguridad, que allanaron la casa, le pusieron los billetes ya al cadáver, pero ahí recogieron muchas evidencias. ¿Dónde están? ¿Pueden ser esas grabaciones? No lo sabemos. No lo puede decir ahora la Fiscalía, porque lo que necesita presentar ante el jurado, por eso es muy importante el jurado, cosa que no entienden muchos medios de comunicación en México. Ahí lo que decías tú es mediático, que al jurado le tienen que demostrar de manera fehaciente que García Luna se coludió con el cártel de Sinaloa para traficar drogas al Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Creo que también por eso están repitiendo los fiscales la narrativa y testigos de narcotraficantes que se presentaron en el juicio con el Chapo y que se corroboró que llevaron drogas a Queens, y a Brooklyn, Nueva York. Entonces me parece que los fiscales estaban empezando a colocar sus piezas sobre el tablero y que al final están pensando llevar a cabo una jugada de jaque mate, como ocurrió con el Chapo. La grabación, cuando habla con los hermanos Flores, el Chapo, y que presentó el técnico Cristian Rodríguez de Colombia, fue el final del proceso de la defensa de Joaquín el Chapo Guzmán Loera. No podemos decir que no tenga nada. Sería el ridículo total del gobierno de Estados Unidos que después de tantos años se les cayera un caso como este. Claro. Uno de los puntos que se mencionó mucho en México es la calidad del grande, precisamente la calidad del testimonio de Villarreal. Es decir, un narcotraficante que está cooperando con la justicia de Estados Unidos y que va a decir lo que la autoridad de Estados Unidos quiere decir, quiere escuchar. Y en esa medida se cuestiona la autenticidad de lo que está diciendo Villarreal e incluso la viabilidad de los hechos, es decir, que se hayan reunido en efecto en el lugar o en fin, ¿cuál es el peso real que puede tener un testimonio como el de El Grande? Mira, un testimonio como de un personaje como este puede tener impacto entre los jurados, ¿no? Yo estuve observándolos y se sorprendían, sobre todo por el tamaño que tiene este narcotraficante mexicano, ¿no? Mide 2 metros, ha de pesar más de 200 kilos, la mirada que tiene fría y calculadora, que no se le quita, pero no dejemos nada más en el testimonio, porque justamente era lo que hablábamos al inicio, los fiscales tienen la obligación de sustentar con pruebas lo que dicen sus testigos. No están obligados a hacerlo en el instante. Si El Grande habló de grabaciones, puede haber algo por ahí. Si le van a corroborar que exista alguna fotografía, no lo sabemos. Hay muchas pruebas selladas. Lo que sí es que utilizan este tipo de testimonios como para crear el ambiente que había por la narcocorrupción en México, cuando describe El Grande que Beltrán Leiva decide secuestrar a García Luna y van por él a una carretera que va a Cocoyoc en el estado de Morelos, o por ejemplo que lo obligaban a irse en su auto a estacionarse en Perisur y ahí lo iban a recoger para llevarlo a una casa de seguridad cerca de una iglesia a la que le gustaba ir a Beltrán Leiva. Creo que coloca el ambiente que quiere crear la Fiscalía para que los fiscales entiendan cuál es la situación y la magnitud de la narcocorrupción. Cuando dijo El Grande, para Arturo Beltrán Leiva no había imposibles, después de señalar que secuestraron a García Luna, creo que los fiscales entienden la magnitud del poder que tiene el crimen organizado en nuestro país. Estamos hablando del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, no una figura cualquiera. Y además, eso
es lo que debe sustentar y es la obligación de los fiscales, si no, sí se les viene abajo el caso. Lo que han estado cuestionando la defensa es eso, el por qué creerle a alguien que puede decir lo que le pidan los fiscales a cambio de una sentencia muy corta. El grande ya está libre, es una persona libre en los Estados Unidos a la espera de que con sus testimonios en este juicio y en otros le den la residencia permanente, porque su esposa y sus hijos, como dijo él, son ciudadanos estadounidenses. Claro. Episodio, Jesús, el levantamiento de García Luna que documentó el proceso de 2008, ¿no? Me llama la atención la mayoría de las cosas que vamos escuchando. Bueno, el proceso las tiene muy bien documentadas desde el sexenio de Vicente Fox. Cuando hablas de narcocorrupción, Jesús, hay un episodio muy llamativo en tus crónicas que me gustaría que nos relates. Cuando la fiscalía presenta esta pizarra, colocando hasta arriba la fotografía de García Luna en lo que escuchaba el cártel de García Luna, ¿no? Hablando de la narcocorrupción. Llévanos a ese lugar. Tomé la iniciativa de ponerle así como el cártel de corrupción de García Luna, porque eso era lo que estaban armando los fiscales. La fiscal Erin Reed, cuando el grande estaba hablando y mencionaba a alguien y le decía, ¿conoce a ese hombre? Sí, Genaro García Luna. Colocó una pizarra, la fotografía la puso en la parte superior y abajo fue colocando uno a uno a los exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Agencia Federal de Investigaciones, que son los mismos que acompañaron en esos 2 sexenios a García Luna. Claro, muy cinematográfico cuando ponen el organigrama de una estructura criminal, ¿no? ¿Y quiénes estaban de parte de los funcionarios mexicanos en ese que llamaríamos nosotros el cártel de García Luna? De corrupción de García Luna. De corrupción. Sí. ¿Quiénes estaban, Jesús? Era Ramón Pequeño García, Luis Cárdenas Palomino, Millán, que lo asesinaron. Estaban varios comandantes, algunos que identificó, comandantes regionales, algunos que mencionaron con el nombre de Eloy y Villegas, que nunca pudo identificar el grande quiénes eran exactamente, pero las fotografías se encontraban ahí. Eran 8 personajes que para el jurado no significa nada, no saben quiénes son, pero el simple hecho de que el Departamento de Justicia los colocara frente a ellos, de la misma manera que colocaron el organigrama del cártel de Sinaloa, era muy significativo decir, miren, ahí están los capos poderosos que hemos escuchado, todo el mundo en Estados Unidos y en el mundo sabe quién es el Chapo Guzmán, todo el mundo ha escuchado hablar del cártel de Sinaloa, más en Nueva York, y al lado el cártel de la corrupción del gobierno de México, encabezada por alguien que estaba frente a ellos, quien se suponía debía combatirlos. Eso fue importante porque te puedo decir, Santiago, que una vez que culminó Reed de colocar las fotografías y estratégicamente se los puso de su lado izquierdo, entre el testigo que estaba testificando, el juez y ellos. O sea, no había manera de que no voltearan a ver o dejaran de ver esa pizarra con las fotografías. Y frente a ellos, el acusado, García Luna, que no volteaba a ver a la pizarra. Y no olvidemos, Jesús, que justo estos que están señalados en esta imagen que creó la Fiscalía de Estados Unidos, hay varios de los detenidos aquí en México, o prófugos. ¿Quiénes son ellos, Jesús? Pues mira, está detenido, está el Luis Cárdenas Palomino, acusado de secuestro en el caso de Florence Cassés, pero que también forma parte de la acusación que tiene Estados Unidos contra García Luna en un superencausamiento, el superindictment, que no está abierto porque no está ante la justicia Cárdenas Palomino. Y el otro es Ramón Pequeño García, que se encuentra escondido en Israel, de acuerdo a la última conversación que tuve con Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República. Estos son los cabecillas de ese cártel de la corrupción, como mencionaba Santiago. ¿Y por qué? Porque en toda la narrativa de El Grande siempre señaló a esos 2 personajes como la mano derecha y la mano izquierda de Genaro García Luna, tanto para las reuniones con los líderes del cártel de Sinaloa como para ir a recoger el dinero que les pagaban.
hay cosas que suenan increíbles, ¿no? Por ejemplo, cuando dijo que con la información que les dio la AFI, lograron robar, ellos dijeron decomisar, pero era robarle 2 toneladas de cocaína al cártel del Golfo. ¿Qué hacían? Se repartían el 50% de la droga. Eso llama la atención, 1 tonelada para García Luna, pero no en la cocaína, el alcaíno en esencia, sino que le dieron el valor que tenía esa tonelada en las calles en Estados Unidos, $14 millones, en billetes de $20. Era tan voluminosa la cantidad de los dólares que, dijo el Grande, no cabían en la camioneta que llevaba Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, que el narcotraficante les tuvo que prestar una para que se llevaran el dinero. Ese tipo de argumentos puede que no tengan manera de comprobarse. Sí, no creo que haya videos al respecto, pero sí al jurado le van marcando a dónde quieren llegar los fiscales cuando terminen de presentar su caso con todos los testigos. Ojo, se habla de que pronto estarán en la sala del juez Kogan la Barbie, el Rey Zambada, el Vicentillo, Edgar Beitia y posiblemente hasta Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán Loera. Y todo eso, más de lo que digan, los fiscales lo tienen que corroborar. Así ocurrió en el juicio del Chapo. ¿Cuántas declaraciones escuchamos de que sí, el Chapo arreglaba cargamentos de droga, pero no presentaba nada? Hasta el final, que se guardaron la pieza clave, las grabaciones, el audio, cuando se escuchó hablar al Chapo con narcotraficantes, los jurados no tuvieron otra cosa que hacer más que, de manera unánime, declararlo culpable. Ojo, para sentenciar o declarar culpable de los delitos que le imputan a García Luna, el fallo tiene que ser unánime. Ahora, Jesús, en esa estructura de narcocorrupción de la que hablamos, y teniendo tan documentado por parte de tu trabajo, por lo menos, nosotros hemos leído en las páginas de Proceso que tienes ¿no? acusaciones directas de congresistas, de una ex embajadora, de autoridades mexicanas, de agentes de la DEA. O sea, vienes documentando toda la información que tiene el gobierno norteamericano desde ese entonces y que le daban parte a Felipe Calderón de esto. Entonces, cuando tú hablas de este organigrama de narcocorrupción, cuando pensamos en esa pizarra en la que está cada uno de los personajes, ¿dónde tendríamos que colocar a Felipe Calderón? ¿Está su sombra ahí a un lado en el banquillo de los acusados? ¿Se puede librar? ¿Qué decimos de Felipe Calderón en todo esto? Pues mira, creo que es el gran ausente en la pizarra, porque no hay ninguna acusación formal en contra de él, pero como lo han mencionado en tantas ocasiones ya en estas audiencias, como ya pronosticábamos en Proceso, que iba a ser una especie de sujeto y predicado en todo el argumento de esta investigación, al igual que Vicente Fox, me parece que no podemos desechar la posibilidad, con la experiencia del caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda, que todo lo que se diga respecto a él puede ir acumulándose en un nuevo expediente de investigación en los Estados Unidos. Dicho esto, los fiscales han dejado muy en claro que también va a haber funcionarios, agentes de la DEA, que van a testificar al respecto sobre esta relación. Yo sospecho que pudiera presentarse de alguna manera Anthony Plácido, quien fue el jefe de operaciones de inteligencia de la DEA cuando García Luna era el secretario de Seguridad Pública y que tenemos documentado en Proceso. Fue el primer alto funcionario de Estados Unidos que abiertamente señaló a García Luna con el cártel de Sinaloa. Estamos hablando de 2009. Y me parece que de alguna manera estamos viendo no solo un proceso judicial en contra de un exfuncionario, sino en contra de un sistema federal mexicano. Pareciera que tras Genaro García Luna está la sombra de Calderón, pero en sí la sombra de la estructura política, judicial
y social de nuestro país, México, la corrupción. Con un elemento adicional, Jesús, los militares, también en proceso desde la llamada guerra al narcotráfico declarada por Calderón, con García Luna como uno de los arietes, la participación de los militares siempre ha quedado, demostrado en varios casos su participación. Por ejemplo, recordamos varias historias publicadas en proceso sobre cómo cuando iban en búsqueda del Chapo, cuando iba el ejército en busca del Chapo, ya se había fugado. El elemento militar, los elementos o el estamento militar mexicano, como parte de este sistema que describes, también está en el encauzamiento, digo, no está en el encauzamiento, pero sí está en los testimonios. En los testimonios, el grande y Tirso Martínez Sánchez, que era un operador de medio pelo del cártel de Sinaloa para una ruta de tráfico de cocaína por tren desde México a Nueva York, lo dejó muy en claro ante el jurado. El cártel de Sinaloa dominaba todo México en la época de Genaro García Luna, aunque no lo mencionó él por nombre. ¿Por qué? Porque tenía a su servicio, dijo, a políticos, a secretarios de Estado, a militares, a marinos, a policías estatales, municipales y federales. En otras palabras, dijo, el gobierno, la estructura gubernamental a todo nivel en México estaba al servicio del narcotráfico. Ahora, Jorge, en este contexto del juicio, pues Calderón huye a España, ¿no? Y un poquito hay una avanzada en el número que está por circular de proceso al respecto, y me gustaría que nos platiques de eso. Hay una... en diciembre pasado conocimos la noticia del nuevo ciudadano español llamado Felipe Calderón, ¿no? Lo dio a conocer el periódico El País. Y nuestro corresponsal en Madrid, Alejandro Gutiérrez, pues ha construido para nuestros lectores de proceso en la edición de esta semana cuál fue el entramado que hay detrás de esta protección implícita que se le está dando a Felipe Calderón en España. De manera que mientras uno está literalmente en el banquillo de los acusados, el otro está con una gran protección internacional de la cual ya conocerán nuestros lectores. Jesús, hemos visto la primera semana del juicio que hemos conversado. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué podemos esperar de la segunda, de la siguiente semana? César de Castro habló brevemente conmigo en uno de los recesos que dictaminó el juez Kogan, y lo que me dijo es que se viene una lluvia de policías, agentes, técnicos, forenses, para ir estableciendo, de acuerdo a lo que él piensa, el andamiaje del argumento de los fiscales. Pero por eso yo les mencionaba al inicio los tiempos que tiene la Fiscalía para anunciarle a la defensa qué testigos protegidos y cooperantes van a presentarse. No sabe todavía la defensa cuál de estos testigos, de estas dos categorías, será el primero en presentarse. Podremos especular que debe ser alguien que va a presentar evidencia de que recibía dinero del narco. Y ese es Jesús, el Rey Zambada García, el hermano del Mayo Zambada, quien en el juicio del Chapo dijo que él personalmente le llevó $3 millones en un portafolio a García Luna en un restaurante. Eso empezaría a consolidar el argumento de los fiscales para después presentar más evidencia, las pruebas. Otra figura importante que muchos están esperando por lo mediático que mencionaba Santiago es la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, quien también ha hecho declaraciones no públicas, pero aparentemente a agentes de Estados Unidos, de que él era otro personaje personero de los Beltrán Leiva y luego de la fracción del Chapo, de pagarle su mensualidad a Genaro García Luna. El fiscal Pilmar hizo una suma
de lo que le pudo haber pagado Arturo Beltrán Leiva nada más a García Luna. Y sumándole los 14 o 16 millones que les conté de la cocaína, estamos hablando de más de 230 millones de dólares en 9 años. Por eso decía el abogado, ¿dónde está el dinero? Y lo único que pude platicar con la esposa brevemente de el acusado es que en Estados Unidos no les han decomisado las casas, siguen siendo de García Luna, a diferencia de las propiedades que tiene en México, que ya se las aseguró Hacienda. Así es que vamos a ver qué puede ocurrir en todo esto, porque justamente es lo que deben probar los fiscales, el dinero, las conversaciones y la colusión de García Luna con el cártel de Sinaloa. Si no hay manera de corroborar eso ante el jurado, se le puede caer el caso al Departamento de Justicia. Pero ahora imagínense el ridículo internacional que haría. No creo que el Departamento de Justicia se arriesgue a ser puesto en el banquillo de los títeres, del ridículo y de la burla, sobre todo internacional. Eso es, pues ya estaremos conversando la próxima semana sobre lo que ocurra en el curso. Ahora sí va a haber juicio hasta el día jueves. Esta vez fueron 3 días, de lunes a miércoles. Sí, ahora sí va a haber audiencias de lunes a jueves. En esta ocasión no hubo, porque uno de los integrantes del jurado tenía que ir a Boston a ver un partido de los Celtics de básquetbol. Pero eso no fue sorpresa. Santiago, es que yo me di cuenta que en México malinformaron. En la selección del jurado, esta persona le dijo a la juez Cuo, yo no puedo estar aquí como jurado porque yo el jueves 26 de enero tengo que ir a un partido. Yo compré mis boletos. Nadie quiere ser jurado en Estados Unidos y menos de un caso como este, no porque sea peligroso, sino porque pierdes tu trabajo, pierdes tiempo, pierdes reuniones familiares. Y bajo esas circunstancias las aceptó la defensa y la fiscalía. Y ya nos dijo Kogan que hay otros 3 integrantes del jurado que también eventualmente en un jueves tendrán que ausentarse. Así es que no habrá audiencias, pero la próxima semana sí, los 4 días que está acostumbrado a tener de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, el juez Brian Kogan, que créanme, tiene la mano más dura que nada. Aunque se siente en las nalgas de las bancas la dureza de la justicia estadounidense, no es nada como las reglas que nos impone este juez para no reír, para no moverse y para que nadie se pase de listo. Él es el que manda en la sala 8D de la Corte Federal del Distrito Oeste en Brooklyn, Nueva York. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Estamos conversando. Santiago. Bueno, pues nos encontramos la semana que entra. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Abrazo.